No te desconectes de Go Radio. Bienvenidos al programa que compartimos contigo. Las semillas que te llevan a vivir en tu máximo potencial. Las semillas de éxito. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Semillas de Éxito en su fabulosa estación Go Radio. Berenice, ¿cómo estás? Buenos días. Hola a todos, bienvenidos, buenos días. Muy bien, René, muy contenta. ¿Y tú qué tal? Sobre todo porque eres la estrella del día. Hoy soy la estrella. Aunque siempre Qué bueno, así no se va a espantar tanto la gente cuando entre y no me hayan visto. Muy bien. ¿Tú cómo estás, René? Bien, contento como siempre, nada más aquí con unas pequeñas fallas técnicas, por eso estamos únicamente con audio, pero felices, contentos, emocionados de un tema del que mucha gente se reía de mí, pero yo lo considero que está muy padre para aprender. Y vamos a platicar de las películas de Matrix. Cuéntame, Bere, ¿qué opinas de estas películas? ¿Qué te pareció? Bueno, para empezar, hoy quisimos hablar de Matrix por una petición de ustedes. Y esta película a mí siempre me ha gustado mucho por muchas cosas, ¿no? Pero sí se ha vuelto una película que hacen referente a temas de conciencia, René, en estos últimos años. Cuéntanos, ¿por qué se reían de ti con esta película? Pues justamente por eso. De hecho, yo desde la primera vez que la vi, que pues ya tiene, que fue en el 98, ¿no? Creo. 99, sí. Sí, ya tiene sus añitos, ¿no? O sea, no, los millennials a lo mejor la vieron cuando eran bebés, pero seguramente la han visto en alguna repetición. Desde la primera vez que yo la vi, como que me dieron ciertos aires de despertar, ¿no? Como que frases tan aparentemente dentro de una trama de ciencia ficción como ¿cuál pastilla escoges? ¿La azul o la roja, no? O si quieres conocer el secreto, sigue al conejo blanco. O vivimos en un entorno, bueno, ya iremos platicando más, pero en el transcurso del programa, pero como que todas pequeñas frases hacían que yo pensara que la película tenía un mensaje más allá del simple entretenimiento o la ciencia ficción. Entonces, mis cuates, pues, igual de ignorantes que yo en esa época, pues se burlaban mucho de mí. Hoy la verdad es que la gozo muy padre, es más cuando yo estudiaba coaching, hubo una sesión que a unas compañeras se les ocurrió platicar de la película y ciertamente coincidíamos en muchos de los puntos. Yo también he estado en procesos que te mandan la película, ¿no? Para que la comentes. Entonces sí, por eso decía yo que se ha vuelto como un referente. Y bueno, pues vamos a empezar a hablar del tema, si te parece, René. Vamos a englobar, hasta ahorita hay 3 películas, este año iba a salir la 4ª, pero dado la 3 películas actual, y una serie. Dada la situación actual, la 4ª parte de esta saga se va a aventar hasta el 2021. Entonces vamos a hablar ahorita de las primeras 3 películas. No, pero es que ya va a ser la 5ª parte, Bere. La 4ª parte, que no la vamos a platicar hoy, es una serie completa que se llama Animatrix. Es lo que va a pasar, lo que sucede entre las películas que vamos a platicar, y luego sucede lo de esta serie animada, y luego viene la película número 4, que creo que de hecho se va a llamar Matrix 5, justo por eso, porque hace referencia a toda esa serie. Y es que justamente las hermanos, ¿cómo se llaman? Wazowski, no, ese es Mike Wazowski, el de Disney. Wazorkor, no, ese es un síndrome médico. Ya no me acuerdo cómo se apellidan.
Bueno, estos hermanos platican un fenómeno muy similar a lo que los griegos conocían como la cueva de las sombras. En general, la acción engloba, como dice Veres, en un futuro donde las máquinas tomaron el poder y nos usan a nosotros como baterías, como si fuéramos pilas Rayovac, y ese es el futuro en el cual se desarrolla, y un pequeño grupo de seres humanos logran escapar a esto y van saliendo y van a un despertar de darse cuenta que están viviendo en un mundo prefabricado para hacerlos sentir tranquilos, para hacerlos sentir para que no tengan mayores aspiraciones en su ser, así personales, sino los atrapan en ese universo del tener más de lo que justamente lo que estamos viviendo. Entonces ellos dicen que estamos atrapados justo en este siglo XXI, y es por eso que empezaron incluso muchas teorías de que realmente estamos en una Matrix, que sí lo estamos, pero de otra forma que ahorita les vamos a platicar. ¿Tú cómo viste, Bere? A ver, platícame. Pues bueno, yo también les comentaba eso, ¿no? Que ciertamente pues se habla mucho, y bueno, vamos a empezar a tocar ya el tema. Cuando todo esto inicia con un personaje, el personaje principal se llama Neo. Y hay una frase que me gusta, René, que voy a empezar por ahí, que cuando contactan a Neo, porque esto, como dices tú, ¿no? Está la vida normal de 1999, donde las personas van al antro, se paran, trabajan, hacen su vida como parecido a como estamos viviendo nosotros, ¿no? Y hay otro segundo mundo, ¿no? A este mundo le llaman la Matrix, y a este segundo mundo le llaman la realidad. Entonces, lo que sucede es que lo que tú decías, que está como prefabricado, y me gusta porque es como un tema que también todo lo versan como si fuera algo computacional, ¿no? Entonces por eso se llama una Matrix. Entonces está todo programado para que la gente haga su vida viviendo en esa ilusión que está en este mundo que tú mencionas como prefabricado. Entonces, hay una parte de la película en donde le dice: ¿has sentido que tus sueños son muy reales? ¿Qué pasaría si tú tienes un sueño muy real y luego no puedes despertar? ¿En qué momento te darías cuenta que sigues soñando? Y entonces eso hace como esta introducción de cómo tú sabes que estás viviendo en tu realidad o estás viviendo en el sueño. Y por eso yo, hablando de temas de conciencia, le llaman un despertar espiritual. Es darte cuenta de que estás viviendo de cierta forma y que puedes vivir de otra manera, ¿no? Y hace como esta comparación, ¿no? La película, hablando como de esta parte pues mística, podemos hacer esas comparaciones, Rubén. Sí, híjole, es que la verdad es que es tan profundo. Cuando recibe el primer llamado, por así decirlo, de estos cuates que son como hackers, digo, ya seguramente ya todo el mundo la ha visto, pero por si hay alguien que todavía no la haya visto, que haya estado en otro planeta o debajo de la Tierra los últimos 20 años, pues cuando empieza a recibir estas llamadas, lo que le dicen es: tú has estado buscando toda tu vida algo. A mí me llegaba eso porque justamente yo toda mi vida había estado buscando algo. Y justamente yo en ese entonces estaba muy profundizado en el mundo de la tecnología y me sentía muy identificado con Neo. Neo es el nombre del protagonista, bueno, el nombre de hacker o el nombre que él se pone. Y tú toda la vida has estado buscando algo, y lo que nosotros podemos mostrarte
no es a lo mejor lo que tú quieres, pero sí es la realidad. Si lo que quieres es saber la realidad, síguenos, ¿no? Entonces él empieza a seguirlos y también, digamos que los villanos, algo que parecen como los hombres de negro o la CIA o el FBI, lo andan persiguiendo y le meten un bicho electrónico que le sacan con un aparato que parece de esas jeringas de caricatura que te espantan, de esas jeringotas de caballo, y pues le pasan, él ve que pasan cosas muy raras, pero de alguna manera, una de las primeras lecciones es que él lo que sigue es a lo que le va dando más congruencia con lo que sucede en el mundo, a lo que es más cómodo. Porque, por ejemplo, nosotros estamos con un tipo de gobierno, y no hablando de este, sino de todos los gobiernos en particular, con un tipo de gobierno muy cómodo, que me provea, que me dé, con un tipo de gobierno que me proporcione cierta comodidad, economía, entre comillas, seguridad. Pero realmente eso te está llevando a donde tú quieres, o te está permitiendo desarrollarte como tú quieres, o está ahí para limitar tu potencial. Porque, por ejemplo, la educación que estamos recibiendo en la mayoría de las escuelas en todo el mundo es un tipo de educación que fue diseñado hace 200 años en la era del desarrollo industrial para generar obreros calificados y obreros profesionales calificados. Es decir, un médico también viene siendo un obrero de hospital, pero no los enseñan a volar solos o a trabajar por su cuenta, ¿no? El típico, tú búscate un buen, estudia mucho para que tengas un buen trabajo, ¿no? Que ya hemos platicado en sesiones anteriores. Y eso es justo lo que él se va dando cuenta, que la congruencia de ellos, aunque suene muy loco, es más congruente que el aparente mundo real en que está viviendo y sintiéndose un godín, aburrido, encerrado, repetitivo, etcétera. Entonces, ahí empieza como que su despertar, ¿no? Cuando los empieza a seguir. No sé si tú estás encontrado en eso, Bere. Tenemos un minuto para irnos a corte. Voy a saludar a Patti, a Maki, que andan por aquí. Paco, qué gusto volverte a ver. Gracias por estar aquí con nosotros. Y sí, ahorita en esta primera sección, fíjate que esto que tú mencionas, René, tiene que ver con los niveles de conciencia. Cuando nosotros estamos viviendo desde un nivel de conciencia donde creemos que todo lo exterior nos está impactando a nosotros, ¿no? Y podemos vivir entonces desde este lugar de víctima, por ejemplo, o este lugar en donde, lo que tú mencionas, ¿no? Dependiendo de las cosas, y aquí en la película lo mencionan, ¿no? La Matrix se trata de control. Entonces, vives en este aparente control. Digo aparente porque, por un lado, tú te crees, estás engañando de que tienes cierto control de ciertas cosas, y por el otro lado es que también esta necesidad que tú generas a través de las cosas que tienes, ¿no? Por ejemplo, ahorita si nos quedáramos como en las cavernas sin internet, va a llegar un punto en que somos tan dependientes de muchas cosas tecnológicas que nos pesaría, ¿no? Entonces, vives en este control del que tú estás mencionando. Y sí, efectivamente, Neo pues estaba buscando esas respuestas, ¿no? Estaba buscando a Morfeo, porque estaba buscando algo. Y aquí es esta primera parte, como cómo inicia la película y cómo tiene contacto con ellos. Y cuando regresemos, René, del corte, pues vamos a hablar de ya cómo es este despertar de Neo y qué es lo que sucede con él en este camino de despertar y que se desarrolla en estas películas. Sí, comenten y vayan platicándonos ustedes qué han visto en esta película y los ven para el corte. Go Radio, la evolución para tus sentidos.
Y estamos Se está aquí poniendo candente. de regreso en Semillas de Éxito. Y bueno, estábamos hablando de las películas de Matrix, vamos a hablar de la trilogía. Y estábamos conversando en este primer corte de cómo empieza esta historia y ahorita ya nos vamos a meter un poquito más como a la parte de conciencia y de todas estas frases que recolectamos durante la trilogía y que se enfocan en este despertar, René. Así es, pues es un tema, yo creo, bastante interesante, ¿no? Porque incluso hay cosas que como que se empiezan a dar, ¿no? La inteligencia artificial va avanzando. Y bueno, tú habías hecho por ahí una pregunta que no sé si alguien contestó en línea, porque ahorita estoy desconectado de internet. No sé si haya habido algún comentario. Ahorita en esta página no, déjame checar acá. Aquí en la página que yo estoy viendo no. Pero bueno, chicos, entonces, fíjate que hay algo muy interesante, René, que nos pasa cuando empezamos en este camino de conciencia y que le pasa a Neo o a los personajes en el inicio. Cuando él les da la opción de tomar la píldora, le dice, bueno, si te tomas esta no te pasa nada, ¿no? Te la tomas y despiertas en tu cama y creerás lo que quieras creer. Y si te tomas esta otra, ya no hay vuelta atrás y vas a empezar a ver la realidad. Y yo me acuerdo, René, que en este camino, a mí y a otras personas he oído comentar, y lo vi ahorita en la película, que llega un momento en el que cuando ya sabes, a veces dices, bendita ignorancia, ¿no? Pero cuando ya empiezas con esta conciencia y te estás dando cuenta de lo que estás haciendo, ya no te puedes hacer tan tonto. Y si te haces tonto, como que ya duele hacerte tonto. Entonces, como que sí es real que ya no hay vuelta atrás. Que ya no hay vuelta atrás. Sí, sí, lo que pasa es que justamente una vez que tú sabes algo, hacerte, como dices tú, hacerte tonto, hacerte pato, pues es difícil, más que nada porque cómo niegas que sabes lo que sabes, ¿no? Sí, o porque... Puedes negárselo a otros, pero a ti mismo, jamás. Exacto. Sobre todo, como esta parte de, estás sabiendo que estás eligiendo, ¿no? Y que puedes elegir seguirte comportando de la manera en la que sabes que no te va a apoyar, o como una forma más egótica, o puedes hacer algo al respecto, ¿no? Y entonces ahí es cuando entra esta parte de responsabilidad. Y algo que me gusta mucho de la historia, René, o cómo inicia, es que le dice, yo no te puedo explicar qué es la Matrix, pero tienes que verla por ti mismo, ¿no? Y es cuando le ofrece estas píldoras. Y creo que es igual, o sea, alguien que no ha tomado todavía como estos temas de conciencia, etcétera, lo puede oír y puede oírlo como si fuera también una historia de ciencia ficción y algo como realmente surreal. Pero ya cuando empiezas a este camino, a este despertar de tu propia conciencia, a tomar responsabilidad de tus acciones, es, es solamente así cuando lo vives que lo empiezas a realmente a entender y empiezas a ver tu realidad más allá de tu historia. Y justo por eso se los decimos en Semillas muchas veces, tienes que vivirlo para entender qué es esto, porque no sé, para mí justamente Semillas fue mi píldora roja, ¿no? O azul, ya no me acuerdo cuál es el color, pero bueno, Rojas. fue la píldora que para mí me despertó, porque puedes haber tomado 1000 cursos y leído 1000 libros, y te lo pongo así con sus números, 1000 o miles, y no sirve de nada hasta que no te llega esa pildorita, ¿no? Por ejemplo, él había estado investigando toda su vida, ¿no? Y se lo dice incluso Morfeo. Dice, tú llevas años buscándome, pero yo te he buscado toda la vida, ¿no? Porque le dicen que tú eres el elegido. Y cuando llega con la supuesta
mujer que lo va a confirmar como el elegido, casi casi le va a decir, sí, tú eres el mero mero. Dice, no, no, no. Pero todo el mundo le dice, es que ella te va a decir lo que tú necesitas oír. Y con lo que él necesita oír, es justamente con lo que él encuentra su propio camino a ser el elegido que todos creían que él iba a ser, porque era lo que él necesitaba oír. Pues muchas veces hoy yo la identifico como que esa es la labor de un coach, ¿no? Que a lo mejor no te dice lo que quieres y a lo mejor no es bonito lo que te dice, pero te va a ayudar a ver lo que necesites ver. Bueno, haciendo referencia a eso que tú estás diciendo, hay una parte donde él le dice, yo te voy a mostrar la puerta, pero tú tienes que cruzarla. Y tomando todo lo que estás diciendo, René, es cierto que hay veces que yo también consumí muchos libros desde que era adolescente de desarrollo personal y no es hasta que lo empiezas a hacer y a vivir cuando te caen realmente los 20, cuando realmente entiendes de qué se trata, ¿no? O sea, puede ser que a nivel cognitivo entiendes las palabras y entiendes a qué hace referencia, pero es completamente diferente la asimilación que tienes cuando haces el trabajo, ¿no? Cuando haces este trabajo interno, cuando cruzas la puerta, cuando estás dispuesto a ver esas cosas. Sí, pero tiene que haber ese algo que te empuja a cruzar la puerta. Y justo en lo que ¿cómo se llama? ¿La pitonisa? No, no se llama la pitonisa. Se llama Yo le digo pitonisa, pero le dicen también oráculo. Oráculo, ándale. Es cuando el oráculo, la frase que tiene ahí, ¿no? Conócete a ti mismo. Pero es que esa frase, que conócete a ti mismo, suena tan, pues ya tan triviada, que cuando le das su verdadera importancia dices, es que primero me tengo que conocer para partir de ahí a llegar a otro lugar, porque de ahí es donde viene la claridad de lo que voy a hacer. En este caso, como dice el oráculo, pues de aquí, a partir de aquí tomas tus propias decisiones, y esas decisiones puede depender la vida de alguien que está confiando en ti, y tú decides, es tu vida o la de otro, tú decides qué hacer. Fíjate Y que hay ese algo muy... justamente le da el poder de la responsabilidad de la toma de decisión. Sí, perdón. Hay algo muy interesante con esto del oráculo, porque ciertamente ella le dice lo que él necesita saber, ¿no? Pero mucho de lo que ella le dice, en el fondo es, tú ya sabes la respuesta, ¿no? Tú ya tomaste tu decisión. Muchas veces en las películas le dices que tú ya tomaste esta decisión. Solo estás aquí para comprender el porqué de tu decisión, ¿no? ¿Cuál es la razón? Y porque nuevamente, ¿no? Hay veces que queremos ir afuera, que nos digan qué está bien, qué está mal, qué tenemos que hacer, cuál es el camino a elegir, si vamos por buen camino o no. Y ella, cuando él va con ella para saber si es el elegido, ella le dice, es que eso es algo que tú sabes ya. O sea, ella no le dice si sí o si no, sino que lo hace a que él se escuche a sí mismo. Ya hemos hablado un poquito de esto y durante la película también hablan mucho indirectamente de la intuición, de cómo es oírte a ti, ¿no? Oír, saber tus propias respuestas, eh, estar firme en lo que crees, ¿no? Y, y para Aprender a ello, escucharte, ¿no? sí, para ello, ya lo hemos comentado, tienes que acallar un poco tu mente, porque la intuición es más como un susurro, ¿no? Pero es algo que sabes y o sea, no tiene una explicación, pero cuando sabes que algo es de cierta manera o que tienes que ir por cierto lugar y te haces caso, eso te lleva a lugares fantásticos. Y es lo que a él le sucede, René. Llega un momento en el que está en esta encrucijada y dice, no sé, pero yo sé que puedo hacer esto, ¿no? Y lo voy a hacer. Y se avienta a hacer las cosas y es cuando él, a través de eso, se va descubriendo a él mismo, a través de irse escuchando.
Y también hay otras lecciones bien interesantes que no tienen que ver precisamente con Neo, sino, por ejemplo, con la comunidad de Sion, los humanos que están afuera, porque primero hacen o ven a Neo como un ser mesiánico, ¿no? Como que casi como Jesucristo, el que nos viene a salvar a todos. Y se lo dice el oráculo, sí es cierto, tienes ahora el poder de volar y puedes hacer un montón de cosas, pero sin embargo no eres más que un humano, sigues siendo humano, y eso es lo que te da el verdadero valor y la verdadera relevancia en todo este merequetengue, y no solo de la historia, ¿no? Sino esta humanidad le da el sacrificio, que le da el amor por su pareja, a sus amigos, es lo que lo hace relevante en la serie. No es que sea que se dé cuenta de cosas y que ahora él pueda ser el salvador, ¿no? Y él se ve a sí mismo siempre como un simple humano, ¿no? Que puede hacer cosas y ya. No le gusta ser reconocido como santo, ¿no? Y no es, bueno, pues yo aquí vengo y soy un simple chalán del capitán Morfeo y ya. Lo que pasa es que ellos también, parte de su trabajo es ayudar a la gente a despertar, ¿no? Entonces siguen tratando de sacar de la Matrix a gente para que despierten, ¿no? Y es como en este trabajo que dices tú, que la gente le pide ayuda, ¿no? Para recuperar a sus seres queridos. Pero algo muy interesante, René, es ¿qué hubiera pasado si la pitonisa le dice, tú eres el elegido? Realmente a ti te pueden decir muchas cosas, te pueden decir eres especial, eres muy bueno en lo que estás haciendo, tienes puedes hacer cosas maravillosas en tu vida, pero eso no importa, porque si tú no lo crees, de nada te sirve, ¿no? Entonces yo creo que es muy crucial que ella no le diga a él que él es el elegido, porque no es desde ese lugar, es desde el lugar donde tú te encuentras a ti mismo, ¿no? Donde tú sabes quién eres y entonces haces lo que tienes que hacer. Y de alguna manera, René, me gusta esto porque ¿cuántas veces en tu vida te permites elegirte a ti para hacer tu propio camino, eso que ya decidiste hacer en esta vida, ¿no? Y aventarte a abrir las puertas y a caminar el camino y amar. Y hay algo que me gusta porque a mí, por ejemplo, que siempre desde muy chiquitita me enseñaban a ser muy respetuosas de las reglas y a qué es correcto y qué es incorrecto y no te muevas. Y inicia también la película con esto, ¿no? Le decían a Neo, es que no es correcto, incorrecto. Se trata de entender las reglas, pero también de romperlas y de ir más allá de las reglas con las que está creado el simulador, ¿no? Si no puedes violar ciertas cosas. Y él como hacker yo creo que lo entiende muy bien. Y últimamente se ha puesto un poco de moda esta palabra de hackear tu cerebro. Y creo que tiene que ver con esto, René, con ir más allá de lo que tú crees que es posible o de lo que estás acostumbrado a ver y a vivir. O sea, otros le llamamos pensar afuera de la caja, ¿no? Pensar afuera de esta estructura mental que ya tienes ahorita y poder ir más allá de eso, romper con lo que tú dices que es tu límite, ¿no? Y romper esas reglas, ir más allá. Cuando estás en el coaching, mucho te preguntan, ¿no? En los transformacionales, ¿no? ¿Y quién te dijo eso? Cuestiónalo. Y entonces, eh, hay mucha profundidad en todo esto que estamos hablando ahorita. Sobre todo, te decía yo que y tú te pones tu propio límite, ¿no? Pero no importa si yo te digo, tú puedes hacer más allá, tú puedes ir más de lo que tú estás eligiendo en este momento. Eso yo creo que es un poco, no es necesario, sino no tiene el impacto que tiene cuando tú te das cuenta de tu propia respuesta, cuando tú te das la oportunidad de oír tu propia voz, cuando tú te das la oportunidad de no nada más de oírte, sino de accionar a través de eso que tú estás sintiendo. Y es que a lo mejor también, esa es otra pregunta que surge en esa misma escena, es que son muchos, ¿no? Pero
otra pregunta que surge en esa escena es, ¿y no será que le dice que no es porque él todavía no cree que es? Porque incluso esa pregunta se la hace, creo que en la película 2 o en la 3, dice, ¿ahora sí lo crees? Es que es justo cuando tú te crees capaz de hacer algo, que es cuando lo haces. Y como dices tú, no importa que te lo digan, sino que tú lo creas. Porque que te lo digan, pues ponte todo el día a Alex Lora con la de tú puedes ser lo que tú quieras, ¿no? Y todo el día te lo va a decir. Pero en el momento que lo crees realmente es cuando suceden las cosas. Y llega a límites que incluso sus fans no creían que pudiera llegar, ¿no? Y descubren que incluso tiene poderes especiales fuera de la Matrix, y ahí surge otra pregunta, porque ¿no será que están dentro de una Matrix, dentro de otra Matrix? Sino cómo es que él logra dominar a las máquinas sin necesidad de estar conectado a ellas. Y yo voy a dejar aquí para que reflexionemos en eso, René, porque nos tenemos que ir a un corte. Le vamos a mandar a Gaby, que está aquí con nosotros y que está comentando de lo que estamos hablando. Gaby, bienvenida. Fíjate que eso está muy interesante, René, de las últimas películas, y me gustaría que lo dejáramos ahí. ¿Cómo es que él, fuera de la Matrix, puede hacer cosas como si estuviera todavía conectado, ¿no? Ajá. Entonces vamos a hablar de esto cuando regresemos del corte. Pero que comenten en línea, comenten ahí en el chat, por favor. Queremos platicar con ustedes. Go Radio, la evolución para tus sentidos. En otra vida buscaría la fuerza que en esta vida no he podido hallar para exigirte que me amaras y creer que es la verdad. En otra vida yo tendría un refugio para guardarme de la soledad que tu cariño me ha dejado en esta vida que se va. En otra vida te daría lo mismo, esta vida ya te di de más. Es la condena que dictó el destino, que en esta vida no puedo pagar. Si el pecado fue volver a verte, acariciarte y hacerte el amor, me rendiré al destino nuevamente. Dejaré empeñado el corazón. En otra vida tal vez nuestro amor, tal vez. En otra vida buscaría el desierto, llevaría conmigo este dolor para secar todo este llanto he derramado por tu amor. En otra vida ya no me hará falta fingir desprecio para ocultar que alguna vez me até a tus brazos y que esta herida sanará. En otra vida te daría lo mismo, esta vida ya te di de más. Es la condena que dictó el destino, que en esta vida no puedo pagar. Si el pecado
pecado fue volver a verte, acariciarte y hacerte el amor. Me rendiré al destino nuevamente, dejaré empeñado el corazón. Otra vida te daría lo mismo, en esta vida ya te di de más. Es la condena que dictó el destino, que en esta vida no puedo pagar. Si el pecado fue volver a verte, acariciarte y hacerte el amor, me rendiré al destino nuevamente, dejaré empeñado el corazón. En otra vida tal vez nuestro amor. Tal vez. Y ya estamos aquí de regreso en Semillas de Éxito. Estamos hablando de la trilogía de Matrix y sobre todo en esta, tomándolo de referencia para hablar como en el contexto de la conciencia que hace referencia ahí. Y Gaby nos decía en el chat que totalmente yo ya sé las respuestas. De repente dudamos de nuestras elecciones o nosotros. Y así es, ¿no, René? De esto que estábamos hablando. Hay una parte antes de darte otra vez el micrófono. Cuando Neo empieza a ir con el oráculo y empieza como en este proceso de entender qué está pasando, qué es la Matrix y cómo se da esta parte de la realidad, que le dice, cuando él empieza como a experimentar el poder de su mente a través de esto, por favor, hay un punto en que le dice, no creas que lo eres, ten la seguridad. Y luego le dice, no solo lo intentes, hazlo, ¿no? Y esto, nuevamente, René, hacemos mucha referencia nosotros en el coaching, de no lo intentes, hazlo, ¿no? Porque cuando dices, bueno, lo voy a intentar, es como poner en duda si eres capaz de terminar o no, ¿no? O como para que el otro no se frustre si no lo logro, o tú mismo, ¿no? Preparas el camino para tu propia frustración. Y es muy diferente el resultado cuando tú estás dispuesto o cuando tú crees que lo vas a lograr. Independientemente de que te tropieces en el camino y lo tengas que volver que te tengas que levantar y ajustar, etcétera, es muy diferente cómo te mueves en la vida cuando estás con la seguridad de lo que estás haciendo a cuando estás dudoso de lo que quieres hacer o dudas de ti o de tu capacidad o de, híjole, y si lo hice bien, decidí, este es el camino correcto, ¿no? De cuando no tienes esa claridad. A mí me encanta cómo lo dice el maestro Yoda. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Como que resume mucho justamente, se lo debe entender de mil maneras a Neo, como 4 o 5 personajes. O sea, si no te lo vas a creer, por ejemplo, huye de los malos, ¿no? De esos, pues, no sé, son programas, ¿no? Pero sí, no sé. De los hombres de negro. Fíjate, René, nos pregunta Macri, ¿cómo puedo tener la seguridad? ¿O cómo le hago para creer? ¿Qué le dirías al respecto, Macri? ¿Cómo puedes tener la seguridad? Pues mira, si es la seguridad de ti, el primer paso es escuchar a quien te dice que tú puedes. Y el segundo paso es hacer las cosas, ir haciendo cosas pequeñas para que tú misma te vayas creyendo que sí puedes. Es decir, a lo mejor te dicen, tú puedes escalar esta montaña y tú no te la crees porque, no, está retealtota. Pero, ¿qué te parecería si lo intentas con 10 pasitos? Y al día siguiente 11. Y así hasta que un día te encuentres escalando esa y cualquier montaña.
porque la única forma de que tu inconsciente despierte y se convierta en subconsciente es con lo que yo les digo siempre, es tu propia integridad de que tú te creas que has cumplido tu palabra todos los días, o repetidamente. Entonces, si tú, lo que te digo, caminas 5 pasos todos los días, pero seguro 5 pasos, y luego le metes 6 y ya te vas a creer los 10 y te vas a creer para la siguiente semana los 12 y va a llegar el momento en que escalaste esa montaña. ¿Qué le sugerirías tú, Bere? Fíjate, René, que en la película dice que, volviendo al tema de las decisiones, ¿no? Le dice, no venís a tomar una decisión, sino a entender por qué la tomaste. Y después le dice que no puedes ver más allá de las decisiones que no entiendes, ¿no? Porque, y muy mucho también hace referencia al inicio de la película, que no todos estamos... no todos están listos para despertar en el mismo momento, ¿no? También es como un proceso. Yo les decía que tiene que ver más, o yo lo veo más conectado como a la intuición, ¿no? El poder escucharte a ti mismo y entonces después creer en ti, porque tú ya tomaste esta decisión de estar aquí, tú ya tomaste la decisión de tu vida y es confiar en ti, en ese sentido, ¿no? Y hacerte caso, oírte y hacerte caso. Y mientras practiques eso, practicas hacerte caso, te vas tomando más seguridad de escucharte y de seguir tu intuición y escuchar tu propia voz. Porque o como dice el maestro Rick Martínez, ¿no? Una vez que ya lo decidiste, pues aviéntate y ni lo razones, no lo pienses, nada más hazlo y ya. Exacto. De hecho, aquí en la película también le dice que tiene que liberar su mente de los miedos, de la duda, de la incredulidad, y creo que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Ese miedo y esa duda y esa incredulidad de tu propia capacidad, porque tu mente lo está haciendo real todo el tiempo. Si tú dudas, tu mente lo va a hacer real. Si tú despiertas a tu propia capacidad, tu mente lo va a hacer real, ¿no? Y el miedo es un buen síntoma porque entonces quiere decir que hay algo ahí que no te estás permitiendo cruzar y cuando más vayas y lo cruces, vas a ir reforzando también esta fuerza, ¿no? Que te decía yo, practicas la intuición y luego practicas el hacerte caso y te vas dando cuenta que estás tú ahí contigo y de que puedes hacer las cosas. Sí, y bueno, yo creo que también tiene mucha relación, por ejemplo, lo que le sucede a él no tiene chance de pensar porque otros van decidiendo o poniéndole el camino, las circunstancias van, ok, tú ya decidiste que sí vas a ser el elegido, entonces pues friégate, ¿no? Tienes que entrarle. ¿A qué? Pues quién sabe, tú aviéntate. Y entonces él también estaba con la duda, pero dice, bueno, ok, justamente voy a fluir, voy a hacer lo que tenga que hacer, y es cuando le empiezan a salir bien las cosas. Sí, más que dudar, yo creo que llega un momento en que dice, ¿qué más puedo hacer? ¿No? Ajá. Porque hay una parte de la cuchara, ¿no? Y el niño le dice que él no está doblando la cuchara porque para empezar la cuchara ni existe, y que cuando él se dé cuenta de eso, se va a dar cuenta que realmente se dobla a él mismo. Y está medio locochón esto, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver, René, con lo que tú decías de la última película, de cómo estás conectado con las cosas. No es que vivas en otra Matrix, sino que él, incluso ya sin poder tener la capacidad de ver con sus ojos físicos, podía sentir y percibir la conexión con el entorno, ¿no? Nuevamente, pues, no eres un individuo, estás conectado de una forma diferente con todos los seres vivientes. Y puedes percibirlo, porque al final somos energía. Y es algo que tú te vas dando cuenta cuando vas despertando en este despertar espiritual. Yo sé que mucha de la gente que se queda con la idea de que son superación personal y que cursitos, y cuando no llegan o no se atreven a pasar esa frontera de tomar la pastilla, de decidir, ok, vamos a explorar realmente qué hay, no entienden
porque no han vivido justo lo que le decía Morfeo, necesitas vivirlo para sentir la conexión que hay entre las cosas, que nosotros, por eso lo hacemos en una de las sesiones de semillas, para que se vaya dando cuenta la gente, y cuando lo empieza a sentir es que es hasta divertido las caras que ponen, porque algunos ponen cara de ¿qué es esto? ¿Es brujería o qué onda? ¿Cómo? Y a la distancia se puede, porque incluso también lo hacemos ahora vía remota, ¿no? Bueno, ya lo venimos haciendo nosotros hace rato, pero ahorita, dadas las circunstancias del Tecate virus, pues estamos aprovechando. Ya, nos queda un poquito tiempo para ir cerrando, René. Está muy interesante las películas porque incluso en la segunda, que no vamos a poder profundizar de eso, habla mucho de la casualidad, ¿no? Y de la causalidad. Ajá. De cómo las cosas se sincronizan, que ya también lo hemos mencionado en otros momentos. Cómo todos juegan un papel importante en la historia del otro y en la propia, ¿no? Y que cada uno tiene que hacer el trabajo que vino a hacer, porque si no, el impacto que vas a tener como grupo ya no es el mismo, ¿no? Si uno de nosotros elige no hacer su función o su trabajo. Y es muy profunda estas películas. Ahorita pudimos conversar de un pedacito y nos tenemos que ir despidiendo. Pero yo te invito a que las veas desde esta nueva mirada, ¿no? Desde esta mirada de conciencia. ¿Qué tiene para ti? ¿Qué reto te impone? ¿Qué podrías aprender y llevar a cabo a tu vida, ¿no? ¿Cómo puedes rentar tu mente y expandirla a través de esto? ¿Cómo puedo, decía Macri, crear mayor seguridad en mí, ¿no? ¿Cómo puedo asirme a mí y ir conmigo a lo que tengo que hacer, sin este miedo de si soy la elegida o no, de si voy a cumplir la función o no, simplemente el proceso de vivir, René. Algo muy interesante de estas películas, y lo voy a decir rapidísimo, es que dicen que primero se hizo esta Matrix, porque todo era felicidad y que no funcionó, que porque los seres humanos necesitan el dolor y el sufrimiento para poder crear como este juguito, ¿no? Pero ¿qué pasaría si hoy, con esta conciencia, tú te retas a ir más allá y a conectar con la felicidad, ¿no? En vez de estarte cuestionando y estarte mortificando y lacerando, asirte desde otro lugar contigo e ir hacia otra forma de vivir y de estarte acompañando. Así es. Y bueno, ya que nos tenemos que ir casi, también la invitación es a buscar esas semillas que están en todos lados, en todo lo que veas, leas, aprendas. Bueno, no en las telenovelas precisamente, pero prácticamente en todos lados hay semillitas que pueden ir llevándote a crecer en tu ser interior, a crecer como persona, como individuo, a crecer como familia, en una sociedad, a crecer. Siempre y cuando plantes esa semilla, la cuides, la riegues, la apapaches, le des solecito y te va a dar unos frutos grandiosos. Yo te invito a que plantes esta en miles de semillas que hay en el universo, ¿no? Que escuches, que comentes con nosotros, que sugieras qué más te gustaría comentar. A lo mejor tú has visto alguna película interesante y te gustaría comentarla, que la comentemos, platícanos, y el día de mañana voy a estar yo en 7 semillas de amor y abundancia. Los puedes buscar como 7 semillas contigo. A las 7 de la noche voy a estar ahí con un tema interesante. La próxima semana también creo que vamos a estar Ver y yo, bueno, ya no me acuerdo, pero síganos en nuestras redes, Berenice Castellana Coach, Coach René López, Carleton Coaching, por Go Radio, comenten, sigan oyendo la programación, y pues les mando un gran abrazo, deseándoles que se cuiden mucho. Yo les agradezco su presencia el día de hoy, y a los que nos oigan después también su presencia de estar con nosotros conectados y sus comentarios. Y los vemos aquí la próxima semana a las 9 en punto, el próximo miércoles. Pásenla bonito, les mandamos un gran abrazo. Bye.
Hasta el próximo viernes. En punto de mediodía. Nos escuchamos en la radio. Y nos vemos en Facebook. En nuestra web. Y en nuestras redes sociales. Semillas de éxito. Un programa de Halaken Coaching.